Hola, metazotriblástico. Yo soy Chus. Bienvenido a este episodio de Atiende, el mini podcast de conocimiento y entretenimiento en castellano de la red Manchapod. Hoy te voy a hablar de el Esperanto. Antes de empezar, quisiera hacer una mención especial, una dedicatoria sentida y un besete en la frente a los visitantes, residentes y empleados del Colegio de España de la Cité Universitaire de París, durante el último trimestre de 2013, que es cuando estuve yo. A ellos les prometí esta charla que no pudo tener lugar en su momento por X motivos. También mando un saludo a mis amigos esperantistas y a Loren y a Keinter, que me pidieron esa explicación en su día. Sin más dilatación, vamos a entrar en harina. El Esperanto es un idioma planificado, auxiliar y neutral, que fue ideado para servir como herramienta de comunicación entre personas de comunidades lingüísticas diferentes de todo el mundo. ¿Y qué pijo significa todo eso? Ahora va. No te arrates. Ven conmigo al Imperio Ruso, zona occidental. Localidad de Białystok, que se escribe B-I-A-L-Y-T-O-I-K, como Karol Wojtyła, que lleva una J que suena como una Y y una L tachada que suena como una W, pero tiene una W que suena como una V. En este lugar de Białystok, en el territorio donde tiempo después se formaría el Estado de Polonia, nace el 15 de diciembre de 1859 Leyser Zamenhof, hijo del matrimonio judío formado por Rosalia Zamenhof, porque sí, en España no pasa, pero había y sigue habiendo países en los que las mujeres pierden su apellido y adoptan el del marido cuando se casan, y de Markus Zamenhof, un profesor de idiomas y censor de la prensa judía. Fue el primero de un total de 10 hermanos y hermanas, y más adelante adoptó el nombre de Ludwig Leyser Zamenhof. Este señor tuvo una especie de traca de epifanías durante su juventud que lo llevaron a hacer lo que hizo y que ahora oirás. Hay que ponerse los auriculares de escuchar la Białystok del siglo XIX, una ciudad de mayoría polaca, con una gran afluencia de judíos, rusos, checos, lituanos, ucranios, bielorrusos, gitanos y demás etnias o naciones, todas ellas, menos la rusa, sin estado. Ya puedes figurarte el follón lingüístico-social que había. En ese contexto, el joven Leyser se puso a escribir una obra de teatro en 5 actos cuyo tema central era la Torre de Babel, ese mito judío según el cual las lenguas existen porque el superhéroe protagonista de la novela decide confundir a los humanos que quieren construir una torre, tan alta que podría llegar hasta el cielo. Oye, Blas, pásame el balde ese de agua que hay ahí. Dispensa, però jo ni sóc en Blas ni entenc el que dius. Hey, you two seem to have kind of a communication issue. Oigan, ¿qué sucede? Che, así encara falta higüeta. Mushi pani yahie. Me pani pita hum. Omae baka. Mizu wa doko de imasu ka? Los choques culturales y los problemas de comprensión derivados de un multilingüismo mal gestionado habían obsesionado siempre a nuestro Leyser, desde que presenciaba cotidianamente escenas como aquella del mercado central en el que personas que hablaban idiomas no intercomprensibles acababan arreándose hostias a rodabrazo, como para no preocuparse. Estudió algo que podíamos entender como educación secundaria en lenguas clásicas, como el latín y el griego. Entre eso, que siendo judíos europeos que hablaban de normal el yiddish, una especie de pidgin judeo-alemán, y en la liturgia el hebreo, que en su zona la única lengua oficial era el ruso y una de las más mayoritarias era el polaco, y que con su padre y en la escuela había aprendido alemán, francés, algo de inglés, y me suena que algo de castellano aprendió en algún momento, pero ahora mismo, no encuentro referencias al respecto. No sé, tanto da. Haremos como si sí, o no. ¿Qué más da?
El caso es que Leiser Zamenhof tenía conocimiento y motivaciones suficientes para inventar una lengua, pero no por puro capricho, sino para que sirviera como herramienta de comunicación entre personas, colectivos, pueblos y naciones, sin necesidad de que se impusiera por el poder de la fuerza ni por la fuerza del poder, y sin tener que sustituir las lenguas nativas o nacionales de las personas que la usen. El proceso de creación de la Lingua Universala, título provisional versión 0.1 pendiente de patentar, ya veremos cómo queda, llevó años. Durante mucho tiempo, el joven primogénito de los Zamenhof fue fijándose en cómo las lenguas que conocía ponían solución o creaban recursos para resolver los distintos problemas o necesidades de la comunicación. Fue también explorando hipótesis como el hecho de crear una lengua desde cero, totalmente inventada, lengua a priori, coger alguna de las lenguas que ya existían y modificarla para hacerla más útil, más versátil y más fácil de aprender, lengua a posteriori, porque eso sí, las lenguas que ya existen, las lenguas, digamos, naturales, son todas muy difíciles de aprender y sobre todo de dominar. O si crear una lengua a partir de elementos que se hayan demostrado útiles de las lenguas que ya ha podido estudiar o analizar. Lengua planificada. Como ves, y por los motivos que te comentaba antes, tenía descartado totalmente proponer una lengua ya existente como lengua internacional. Para mantener un principio de neutralidad, o sea, para no favorecer a los hablantes de una lengua sobre el resto, también descartó proponer una lengua a posteriori, como lo son algunas como el Latina sine flexione o el Simple English. Quedaba la opción de inventársela de cero, de planificarla. Le interesaba mucho que su lengua universal, marca no registrada, fuera muy fácil de aprender para que no hiciera falta ser un Arturo Pérez Reverte de la vida para poder usarla. Así que, habiéndose decidido por la vía planificadora, Leiser Zamenhof se puso a analizar las necesidades estructurales a las que iba a tener que dar respuesta. Una estrategia que le fue muy útil apareció al pasear por la calle y darse cuenta de que repostería en ruso se dice konditorskaya, y que eso le recordaba al alemán Konditorei. Y fíjate que panadería se dice Bäckerei, y carnicería se dice Metzgerei. Hay un elemento común en todas estas palabras que indica que aquello es un lugar donde se vende y quizá se elabora algo. A base de observaciones de este tipo, se dio cuenta de que combinando las raíces, las bases semánticas, las entidades mínimas de significado, las piezas de Lego esas que tenían 4 pijotes para ponerle ruedecicas, con elementos menores que pudieran cambiar su significado o combinando raíces entre ellas, podía crear un número muy alto de palabras con sentido pleno y quitarse, a la vez, muchas redundancias e irregularidades. Con el tiempo y trabajando una vez y otra vez sobre esos conceptos, adoptando la idea de que no tiene ningún sentido que haya irregularidades o excepciones como las que van apareciendo en las lenguas nacionales con el paso de los siglos, simplificando la morfología y los elementos gramaticales, como por ejemplo dejando una sola conjugación verbal y la misma forma verbal para cada persona en un mismo tiempo, haciendo que cada categoría gramatical tenga siempre las mismas desinencias, el joven casi bachiller Zamenhof, no sé si ese es el título o el equivalente, pero creo que se entiende bastante bien, dio a conocer su invento al que había sometido ya a muchas pruebas y mejoras, a su madre, a su tío y a sus amigos más cercanos. A su padre de momento mejor no. Una tarde, un par de amigos que habían tenido la ocasión de practicar la Lingua Universala, esto lo registro en cuanto tenga un ratico, Rosalía, la madre de Leiser, y Leiser se reunieron alrededor de una tarta que había hecho Rosalía en la residencia de los Zamenhof, que ahora vivían desde hace unos años en Varsovia, y celebraron el inicio del uso de la Lingua Universala. ¡Ole! ¡Venga ahí! ¡Venga ese lingüista! Ese Lázaro follador ahí, más majo que las pesetas. Es más apañado que un jarro plástico. Qué bien montado que tienes todo esto, hijo. Échate un poema ahí. ¡Vamos, hombre! ¡Quítate algo!
Cuando el amigo se graduó en lenguas clásicas, su padre le propuso, o le sugirió de manera amable y velada, que se pusiera a estudiar en la universidad algo que... fuera de más utilidad. Así que lo persuadió de manera más o menos razonada y libre a que se fuera a la capital a estudiar medicina. A ver, padre, yo quiero estudiar aquí en Varsovia, que vengo a casa a la hora de comer, en cercanías, y lo que nos ahorramos en la viajera los fines de semana. Y un pijo, tú te vas a estudiar a la capital. Pero papá, tan largo, y con el frío que hace en invierno. Si caen chuzos de punta, si me han dicho que los pingüinos se refugian en las panaderías. Haz el favor de salir cortando que es tarde y viene lloviendo y el tren no espera. Pero papá, deja que me matriculen y que sea en Albacete, que dicen que ahí salen bien formados los estudiantes de medicina, anda papá. ¡Que tires para la estación, copón! ¡Que tú estudias medicina en Moscú o te vas al pueblo a coger aceituna! Leiser se fue a Moscú. Pasó más frío que un brazao de bogavantes. Estuvo en su pensión gastando lo mínimo y yendo al céntimo porque por no tenía ni mierda en las tripas. Como no estaba la cosa para salir de gambiteo, se tiraba las horas muertas leyendo ensayo, novela, teatro, los clásicos de la literatura rusa, algo de polaca quizá. Eran tiempos muy movidos. Fue una época en la que, lo creas o no, había un sentimiento antijudío bastante extendido. Quizá te sorprenda porque esto no ha pasado nunca. Además, a los estudiantes en Moscú les faltaba tiempo para asociarse o manifestarse para aliarse al imperio. La cosa, ya te digo, estaba movidita. Al principio, Leiser se metió en movimientos y asociaciones que veían una buena idea que, si el pueblo judío estaba mal en los respectivos países donde vivían, se podría crear un estado en algún lado para darles cabida. Más adelante, sin embargo, evitó meterse en política y saraos similares, porque a nada que pasase algo iba a recibir más palos que una estera. Es por eso por lo que tampoco le habló a nadie de su proyecto de lengua universal. Ya está, el lunes mismo bajó el registro y rellenó el formulario, de ahí no pasa, ¿eh? A todo esto, a Marcus no le hacía ni puta gracia que su hijo se tirara el curso entero en Moscú con los jaleos que había y que con esa cara de judío cualquier día lo detenían o lo molían a palos. A saber, vale que Leiser siempre había sido un buen estudiante y arrasaba con las notas, pero eso de que se tirara las horas muertas inventando idiomas no le molaba un torrao. Además, no iba a ser raro que la policía imperial le buscase las cosquillas a alguien que bien podría ser una especie de espía o conspirador, y más si le pillaban usando o difundiendo un idioma inventado. Antes de salir de Varsovia, le hizo empaquetar todo el material relativo a su creación, textos nuevos, traducciones, gramática, apuntes, diccionario, cartas si las hubiera, y dejarlo bien guardaico allí en la casa familiar. Durante todo ese tiempo, Zamenhof apenas comentaba algún aspecto relativo al idioma por carta con su tío. Poco más. Llegó el verano y Leiser acabó el curso con muy buenas notas, pero lo había pasado peor que la cabeza de un clavo. Sin demasiada negociación, y yo diría que sin consultárselo, su padre envió una solicitud para que su hijo siguiera estudiando en Varsovia y una carta al rector de la Universidad de Moscú para que procediesen al traslado de expediente. Mira, no veas tú la alegría de Leiser Zamenhof al llegar a su casa, que si abrazos y besos a la madre, y que sí que alegría al ver a sus hermanos, y que si estás muy delgado, y que si ya ni me acordaba de que teníamos ese reloj de pared, que si te frío un huevo, que si vienes con gana. El padre se conoce que estaba de viaje por trabajo o algo así que el reencuentro tuvo que esperar. Al poco, Leiser preguntó por el paquete con toda la documentación sobre su invento. Papá, ¿Ya has llegado? escucha papá, ¿dónde pusiste lo mío? Sí, no, nada. Atiende papá, ¿que dónde pusiste lo mío, lo del idioma? Normal. Papá, copón, que no me estás haciendo caso. Un cortado descafeinado o algo. Pero papá, ¿quieres dejar de decir tontas? ¿Dónde pusiste el paquete con todo lo mío? La gramática, el diccionario, los poemas, las traducciones. Venga papá, nos azamarro. Mira, hijo, esto me duele más a mí que a ti. Tuve que echarlo todo a la lumbre porque ya está bien la broma, que cualquier día viene la policía imperial a buscarte las cosquillas y vamos a salir 2 por 3 calles, que te buscan la ruina, que a tu madre le das un disgusto. Pero papá, si a madre le gusta y todo. Que te calles ya con la monserga del idioma y el idioma de la Virgen, que tu trabajo ahora es estudiar, hacerte un médico de provecho, ¡me cago en Dios! Total,
que en los siguientes años, y ya con vellosidad inguinal manifiesta, tuvo que empezar desde cero a hacer su proyecto de Lengua Internacional. Nuevo nombre, versión 2, cambios resaltados, ahora disponible para Nintendo Switch. Este nuevo inicio le sirvió para introducir algunas mejoras que harían que su Lingua Internazia fuese más sencilla de aprender y de usar. Pongo el por 2 para decir que, mientras siguió dando a conocer su idioma entre sus amigos y algunos familiares, apareció publicado un proyecto que prácticamente le pisaba la idea. En 1880, el profesor Johann Martin Schleyer publica en Alemania, la gramática del Volapük, una lengua totalmente a priori con la idea de que se usase como idioma común. Ante el canguelo inicial de que su proyecto ya no tenía ningún sentido, Zamenhof pudo comprobar, junto con todo aquel que se acercó al Volapük, que el proyecto de Schleyer no iba a convertirse en la segunda lengua de todo el mundo, ni de largo. El Volapük, cuyo nombre es una modificación de World Speak o de Weltsprache, el habla del mundo, tenía una gramática complicada y un léxico creado de nuevo que era muy complicado de aprender y distinguir, en parte además por su ortografía y fonética. Tuvo una gran cantidad de seguidores en un primer momento, porque la idea es buena y necesaria. Sin embargo, la criatura nació con graves malformaciones. En primer lugar, su complicación hacía que sus primeros congresos, entre miembros de la comunidad universitaria y las élites intelectuales, fueran difíciles de llevar a cabo. Los hablantes de Volapük no eran capaces de articular un discurso lógico sin tener que estar mirando cada 2x3 una tabla, una gramática o un diccionario. Además de eso, algo que acabó de decidir el declive del Volapük en popularidad fue el ego de su creador. Oiga, profesor Schlecker, que a mí su proyecto me parece muy bien, pero que igual es todo un poquito farragoso y retorcidito. Pues a Joel se toca. Mi idioma es perfecto. Pero a ver, ¿ha intentado probar el Volapük con otras personas? No, ¿y qué? Pues que igual no funciona tan bien como usted se cree, profesor Clarel. Pues sí, porque lo he diseñado yo y lo tengo hablado con todo el pueblo. Pregunte. No sé, igual modificar... Ni una coma, ni un fonema. Pues eso podríamos hacer. Pero sí... ¡A la mierda! Se conoce que a Juan Martín le hacía regular de gracia que nadie propusiera reformas o mejoras en su proyecto. Siempre se mostró contrario ante cualquier intento de que su lengua se adaptase lo más mínimo a un mejor aprendizaje o usabilidad. Zamenhof tenía muy claro que la Internazia Lingvo tenía que ser todo lo contrario. Tenía que ser sencilla y accesible, capaz de evolucionar manteniendo una esencia fija que la hiciera reconocible e intercomprensible entre hablantes de todos los lugares y de todos los momentos de la historia. Eso traía implícito el hecho de renunciar a la posesión de su lengua como creador. Había iniciado el proyecto y lo había dotado de todos los mecanismos que creyó adecuados. Además, hizo algo importante y es que, como dice Duarte de Necesito un arma, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Además de crear el idioma, la gramática, las normas y el diccionario, se lió a hacer traducciones y creaciones nuevas para enfrentar su proyecto a las situaciones más dispares posibles y así ir viendo y corrigiendo las posibles carencias que pudiera tener. Lo que ahora diríamos que es entrenar al algoritmo. Y todo esto, como te decía, entregando a la comunidad de hablantes su derecho como creador. Leiser tenía claro que una lengua para todo el mundo nunca iba a conseguir su objetivo si el resto del mundo lo veía como el juguete exclusivo e intocable de un chiquillo caprichoso. Vuelvo a poner el por 2 y me salto la parte en la que nuestro protagonista adoptó su segundo nombre, que pasó a ser el primero, Ludwig Leiser Zamenhof, o Luis Lázaro, se casó con Clara Zamenhof, anteriormente conocida como Clara Silbernick, ya sabéis, la igualdad, y como su suegro Alexander Silbernick se convirtió en su principal valedor y mecenas, ayudando económicamente al joven matrimonio Zamenhof, que estaba en una situación pecuniaria delicada. Vamos, que estaban mal de cuartos. Tras unos añitos de ejercer Ludwig Leiser como oftalmólogo pro bono las más veces, o sea, de balde, y habiendo ayudado a su padre Marcus con cierta multa que le endosaron las autoridades imperiales, tras cierta acusación poco clara relacionada con su trabajo como censor de la prensa judía. Uno de los principales productos de ese mecenazgo fue la publicación de La Unua Libro, el primer libro, el 26 de julio de 1887. Esta publicación es la presentación en sociedad de la lengua internacional.
Fue publicado en ruso, la lengua culta y oficial del imperio, bajo el pseudónimo, cosa que solía hacer Zamenhof, ocultar su verdadero nombre, de Doctoro Esperanto, doctor esperanzado o que tiene esperanza. Ya estaba disponible un manual que explicaba qué era y cómo era la Internacia Lingvo, aunque ya daba igual qué nombre escogiese para ella su creador. El personal se quedó con que era el proyecto del Doctor Esperanto, y con ese nombre se quedó, y con él sigue, Esperanto. Antes de entrar en harina con el verdadero tema de este episodio, que es el Esperanto, supongo que no querrás que te deje con el regomello sobre lo que pasó con Zamenhof. Siendo breves, la UNUA libro salió publicado de primeras en otros 5 idiomas y tuvo bastante difusión y acogida en muchos países, principalmente europeos, pero también dio el salto a las Américas y corrió por Asia. Tenía que ser bonica la cara de Ludwig Leiser cuando un día llamó a su puerta un tal Antoni Grabowski, presentándose a sí mismo y desarrollando su conversación en un perfecto esperanto. A lo largo de los siguientes años, su uso se fue extendiendo. Se fundaron cientos de clubes, asociaciones y federaciones que usaban y usan el esperanto como lengua vehicular o promovían y promueven su uso. En 1905 tuvo lugar el primer Congreso Internacional, luego se llamarían Congreso Universal, al que fue invitado el matrimonio Zamenhof. Sería el primero de un buen puñado de ellos en diferentes países. Uno de ellos en la Barcelona revolucionaria post-Semana Trágica, cuando fue fusilado el pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia, impulsor de la escuela moderna y hablante de esperanto. A pesar de que aceptó estoico y a regañadientes las muestras de afecto y los homenajes y el apelativo de maestro, Zamenhof hizo un llamamiento público a despersonalizar el movimiento esperantista y dárselo finalmente a sus hablantes. Se acordó previamente establecer esas bases invariables de la lengua que permitirían seguir extendiéndose, la constitución de una academia que regulase la creación de neologismos y nuevos usos, y la creación de la Asociación Universal de Esperanto, UEA, cuyo principal cometido es la organización anual de los Congresos Universales. Pese a que la situación económica mejoró mucho para el matrimonio Zamenhof y sus 3 hijos, la salud no acompañaba. La salud no acompañaba al iniciador del esperanto. Esto lo hizo excusar su presencia en algunos eventos, pero no le impidió seguir trabajando en titánicas traducciones de obras cumbre de la literatura universal. El inicio de la Gran Guerra y el consecuente cierre de fronteras supuso un problema para los contactos entre esperantistas. Por suerte, la UEA hacía a menudo de intermediaria en la correspondencia, para evitar la censura o el requisado de cartas. El conflicto bélico tampoco supuso ningún impedimento para que un aquejado Ludwig Leiser Zamenhof de 57 años de edad física, pero muchísima más edad clínica, siguiera trabajando en sus escritos y traducciones. El 14 de abril de 1914, el Doctoro Esperanto se tumbó para darse un pequeño descanso, algo que los médicos le tenían siempre dicho, y ya no volvió a levantarse. Dejó tras de sí para la humanidad una lengua planificada que tiene potencial para debatir o describir cualquier tema, con una gramática sencilla y muy fácil de aprender, o cuanto menos mucho más de lo que lo son las del resto de lenguas nacionales. Con un corpus de obras originales y traducciones más que voluminoso, y con una comunidad de hablantes en constante crecimiento extendida ya por el mundo entero y cuyos miembros, o algunos de ellos, son activos creadores de contenido cultural de diversa índole en esperanto. La familia Zamenhof fue creciendo y se mantuvo en este mundo durante bastante tiempo. Sin embargo, uno de los planes de los nazis a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, no digo que fuera uno de los principales, era erradicarlos a todos. Entre fusilamientos y deportaciones a campos de exterminio varios, solo quedaron Wanda Zamenhof, anteriormente conocida como Wanda Frenkel, mujer de su primer hijo Adam, y su hijo Luis Christoph, que sobrevivieron en Praga usando el apellido Zaleski. Pese a haber sido perseguido o desalentado por regímenes autoritarios y estar en clara desventaja comparativa frente a otras lenguas que se han hecho de facto internacionales y auxiliares, el esperanto ha permanecido activo hasta nuestros días en todo el mundo e incluso ha llegado a experimentar un auge muy interesante con la aplicación de las tecnologías de la información. Internet, redes sociales, apps para aprender idiomas, programas de ordenador, canales de contenido audiovisual, sin olvidar las quedadas y congresos. El esperanto está hoy más vivo que nunca. Y, ahora sí, ¿cómo es el esperanto?
Pues bien, antes de empezar me gustaría dejar claro que el Esperanto es un idioma, como cualquier otro. Es una herramienta para expresar cualquiera de las parcelas del conocimiento y el pensamiento humanos, así que tiene que tener a la fuerza cierta complejidad. Aprender Esperanto, como cualquier lengua, requiere de algo de interés, atención y constancia. Huye de quien te diga que puedes aprender un idioma en tan solo unas horas. Sin embargo, la simplicidad y regularidad de sus normas, el sistema de formación de palabras y, para nosotros, hablantes de una lengua indoeuropea romance, el parecido de muchas de las raíces con palabras de idiomas que ya conocemos, hace que el aprendizaje del Esperanto sea muy satisfactorio y eficiente. Se podría decir que muchas personas han sido capaces de entender textos completos en Esperanto y hasta de escribir alguna cosa sencilla tras unas pocas horas de lectura y estudio. El 70% de la gramática del Esperanto se podría resumir a grandes rasgos y sin gran detalle en una cara de una cartulina A3. También es verdad que los diccionarios más exhaustivos y los tratados de gramática más revisados pueden ser unos buenos mamotretos que ríete tú del peñón de Ifac. El Esperanto está formado por elementos con significado propio que se combinan entre ellos para dar lugar a palabras completas. En este sentido, tiene mucha más flexibilidad y permisividad que las lenguas nacionales para adaptar la lengua a lo que quieres decir. Ojo, cuidado, eso no significa, como creen algunos neófitos, que se pueda hacer cualquier cosa que uno quiera. Entrando en harina, el Esperanto se escribe con un alfabeto basado en el latino, con 28 letras, algunas de ellas con modificaciones, que se corresponden cada una de ellas con un sonido. A su vez, cada sonido es representado por una sola letra. Siempre las mismas. Ya con esto enamora, imagino. Ahora mismo te diré los sonidos, uno por uno, según digo el nombre de las letras que los representan. Como verás, las vocales se llaman como su propio sonido. Hay 5 y son las mismas del castellano normativo de España, o el euskara batúa. Las consonantes se llaman como su sonido, seguido de O. Luego veremos por qué. A, bo, cho, cho, do, e, fo, go, yo, jo, jo, i, yo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, wo, vo, zo. Luego lo buscas en internet o en libros para que veas cómo es. No voy a estar describiéndolo letra a letra. Todos los sustantivos en singular acaban en O. Todos los adjetivos en singular acaban en A. Por lo general, el adjetivo se suele poner antes que el nombre, pero esto se puede cambiar. Ya te dije que es bastante flexible. Para hacer el plural se añade la semivocal yo al final. El adjetivo y el sustantivo al que modifica deben concordar en número, o ambos en singular o ambos en plural. Por poner un ejemplo de sustantivos en Esperanto, floro, flor, szranko, armario, shoseo, carretera, domo, casa, piedo, pie, mapo, mapa, computilo, ordenador, o folío, hoja, bundebla, vulnerable, forta, fuerte, ferma, cerrado o cerrada, o bunta, colorido o colorida. Si los combinamos, pueden decir cosas como flexebla folío, hoja flexible, bundebla floro, flor vulnerable, o forta szranko, armario fuerte. Si las pasamos a plural añadiendo el sonido yo, tenemos cosas tan bonitas y eufónicas como flexebla y folioi, hojas flexibles, bundebla y floroi, flores vulnerables, o forta y szrankoi, armarios fuertes. Cada vocal forma una nueva sílaba. Las semivocales yo y wo se quedan como parte del diptongo y siempre la sílaba tónica es la penúltima. Todas las palabras son llanas, como has podido oír en los ejemplos anteriores. Todas las palabras que acaban en e son adverbios como flexible, forte, alte u ofte, que serían, respectivamente, flexiblemente, fuertemente, altamente o frecuentemente. Esos son adverbios derivados, que se forman cambiando la terminación por una e. Existe un puñadete de adverbios y preposiciones primitivos, como por ejemplo ankau, también, anstatau, en vez de, hodiau, hoy, morgau, mañana, baldau, pronto. Otra parte muy importante del Esperanto son los afijos, prefijos, partículas que se pueden añadir antes de la raíz, y sufijos,
partículas que se pueden añadir después de la raíz. Una tonta le da una versatilidad y una potencia al idioma muy grande, ya que con menos raíces de palabras puedes crear muchas más palabras con significados. Uno de los prefijos más útiles es mal, que convierte la raíz en su contrario, como fermi, cerrar, y malfermi, abrir. Amico, amigo o amiga, malamico, enemigo o enemiga. Supre, encima, malsupre, debajo. Piensa en la palabra caballo y en sus derivadas. Si las pones juntas en castellano, verás que son raíces distintas, sin nada que ver. Eso consume mucho tiempo y muchos recursos de aprendizaje. Fíjate en los siguientes ejemplos. Caballo, yegua, potro, potro hembra, jinete, amazona, cabalgar, montar, desmontar, cuadra. En esperanto, chevalo, chevalino, chevalido, chevalidino, chevalisto, chevalistino, chevaliri, sur chevaligi, mal sur chevaligi, chevaleyo. La clave está en conocer el resto de elementos que son comunes a cualquier tema y usarlos cuando se deba. Una cosa más. Un power-up, un as bajo la manga, un truco que, en fin, cada uno de estos elementos puede convertirse en una raíz a su vez. Cada raíz, prefijo, sufijo, adverbio primitivo, desinencia, tiene un significado. Si yes significa sí, yesi significa afirmar, nei significa negar, adiaui significa despedir, ulo significa persona, hacha significa denostable, huyo significa estuche o funda, e hilo, herramienta. Y a cada una se le puede cambiar esa desinencia, esa terminación, y convertirlo en sustantivo, adjetivo, adverbio derivado. De hecho, si vorto significa palabra, avorto, la palabra a, significa adjetivo. ¿Y este botoncito para qué sirve? El esperanto es una lengua aglutinante, como la lecitina de soja. Puedes juntar dos raíces, la más importante se deja para el final, y crear una palabra nueva. Oculvitroi, cristales para los ojos, gafas. Corctirilo, herramienta de tirar del corcho, sacacorchos. Contraustari, ponerse en contra o ofrecer oposición. ¿Y los verbos? Ah, ahí está el truco, En los verbos, son un puto infierno. Pues más bien no. Al contrario, solo hay una conjugación en la que todos los infinitivos acaban en i, como has podido comprobar hace un ratico. El presente acaba en as, el pasado acaba en is y el futuro acaba en os. El imperativo y lo que llamaríamos sustantivo en ciertos casos se forma acabando en u. Y luego está el condicional, que acaba en us. Hay una cosa que son los participios. Hay 3, pasado, presente y futuro, en su forma activa y otros 3 en su forma pasiva. Esto puede sonar a lío impresionante, pero combinando estas 6 cositas con las terminaciones que he descrito antes, da lugar a una cantidad de herramientas para crear palabras y situaciones comunicativas nuevas. He dejado para el final un detallito que es el acusativo. Una de las razones por lo que no le pareció buena idea a Zamenhof que la lengua internacional auxiliar fueran el latino o el griego era la dificultad que suponían las declinaciones. En este caso no es que el esperanto tenga un complejo sistema de declinaciones, ni mucho menos. Te he comentado antes que uno de los rasgos característicos del esperanto es la flexibilidad. El orden de las palabras dentro de una frase es muy importante en algunos idiomas, y no es el mismo en todos. En castellano tiramos de SVO o SVP, sujeto, verbo, objetos o sujeto, verbo, predicado. Pero, por ejemplo, en alemán es importante que el verbo de la primera proposición esté en segunda posición, pero si la oración es compuesta, el verbo de la segunda proposición va al final de todo. En Hanyu, el conocido como chino mandarín, el orden es como el de castellano, pero el hindi, el coreano o el japonés tienen típicamente SOV o SPV, sujeto, objetos, verbo o sujeto, predicado, verbo. Imagínate, no es lo mismo decir Aguirre toca la guitarra, Aguirre la guitarra toca, la guitarra la toca Aguirre o yo sé bien que Aguirre la guitarra toca. En esperanto hay una tendencia muy fuerte a seguir un orden SVO o SVP. Aunque puede variar y si se quiere dar flexibilidad, y eso es lo que buscaba para una lengua que tenían que sentir como propia hablantes de lenguas tan dispares, hace falta un mecanismo que permita distinguir los sujetos y los objetos. ¿Por qué? Muy fácil.
en las siguientes frases: Agirre ludas la guitaro, Agirre la guitaro ludas, la guitaro ludas Agirre, o mi bones días que Agirre la guitaro ludas, ¿cómo podemos distinguir quién toca quién? ¿Cómo sabemos que es Agirre quien toca a la guitarra y no que es la guitarra quien toca a Agirre? Ah, por el contexto, ¿no? Ya estamos apoyándonos en el contexto para suplir algo que la lengua no nos da. Muy bonito. A ver, ha sido tirar a tablero. Una guitarra no puede tañer a una persona. Bueno, en términos realistas esto es cierto, pero entonces adiós a la fantasía y a la ciencia ficción. Ahora doy otra vuelta de tuerca. Pedro María amas. ¿Qué he dicho? ¿A Pedro María lo ama? ¿Pedro a María ama? ¿Pedro y María son amas de casa? Un desbarajuste y un estropicio. Aunque parezca un paso atrás en la sencillez, el acusativo es una inversión que da grandes réditos en flexibilidad, versatilidad y muchas más posibilidades descriptivas, narrativas y demás IVAs. El acusativo es solamente añadir una letra N al final de la desinencia de adjetivos y sustantivos, que son el complemento directo de la oración, entre otros casos. Por lo tanto, solo se usa en oraciones transitivas propias. Tanto el adjetivo como el sustantivo al que modifica deben concordar tanto en número, singular o plural, como en caso, nominativo y acusativo. De esa manera podemos decir: la freneza y guitaroi ludas la malricha incuratsistoin, que significaría que las guitarras locas tañen a los médicos pobres. O cosas algo menos imaginativas como la grandain bovinoin la geinfanoi bluoculai cumportis, que sería que a las vacas grandes los ojiazules niños trajeron. Vale, en castellano suena a rayos, pero en esperanto se permite y no veas la libertad que da. Sí que vemos construcciones así en las contraportadas y carpetillas de discos en esperanto, con expresiones como la violonon ludis farri, el violín lo tocó Farri. Y ya para acabar este resumen, aunque seguro que se podía estirar ad infinitum y hasta ad nauseam, ¡contenta me tienes! Una breve nota sobre el cuadro o tabla de correlativos que a algunos esperantistas ha traído de cabeza, pero yo os digo que es uno de los mejores inventos que existe después del tang o de la mandolina para cortar patatas finicas. Si tienes un poquitín de capacidad de abstracción y la mente abierta no cuesta nada. Consiste en un sistema muy sencillo que le da coherencia estética a cosas como que, eso, todo, nada, algo, o como en la serie donde, ahí, en todas partes, en ninguna parte, en alguna parte, que en esperanto serían kio, tío, chio, nenio, io, o en la siguiente kie, tie, chie, nenie, ie. En fin, como comprenderás, esto no ha pretendido ser un curso exhaustivo de esperanto, pero he destripado prácticamente todo lo básico de la gramática. Con esto, un poco de profundidad más en cada tema y un diccionario, puedes hablar, bueno, chapurrear, los rudimentos de un nuevo idioma que te va a abrir muchas puertas. Si quieres que comente algo más sobre el idioma, su historia, o que cuente cosas sobre cómo está hoy en día el movimiento esperantista, qué iniciativas hay y cómo puedes sacarle provecho, podemos comentarlo en el grupo de Telegram, t.me/manchapod, o me mandas un email a manchapod@gmail.com, o por mensaje en redes sociales, Mastodon, Twitter, Facebook o Instagram. Mando un saludo a Víctor Gabriel, de Diario de Argifonte, y a Julián Jan Bedel, de Los Últimos de Filipinas, El Club de los Seis e Invita a la Casa, que mostraron su interés por el esperanto, y dedico este episodio a Elena de Sesión Golfa, el podcast en castellano de feminismo no solo para mujeres, y a Aitana, del canal Casi Aitana, que han apoyado y colaborado en la realización de este podcast. Una mención muy especial a los mecenas que nos ayudan a seguir adelante. En patreon.com/manchapod tenemos a Carlos Bissinger y a La Compañía, la red de podcast en esperanto. En manchapod.axeta.cat tenemos al podcast País Invisible, el podcast de cultura occitana en Cataluña. En paypal.me/chusgc han aportado su donación Ilya Hackinson y el escritor, el doctor Emilio Tejera Puente, cuyos libros recomiendo muy encarecidamente, y también visitadlo en el podcast El Gato de Havel. Y también agradezco a todos los usuarios que han entrado a través de spreaker.com/user/manchapod, ya que cada escucha que tenemos en Spreaker nos ayuda más a seguir adelante. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos los que queráis apuntaros.
Y antes de despedirme te dejo con unas promos de compañeros podcasters. Disfrútalas. ¿Conoces el podcast de mi padre? ¿Sabes quién es Víctor Gabriel? Diario del Argifonte es un podcast donde puedes encontrar reflexiones. Sobre esas preguntas que todos nos hacemos. Bueno, casi todos. En muchas ocasiones grabamos juntos, Los episodios. a veces con Rui, En otros momentos graba con Martica, mi hermana. y tengo un podcast que se llama Alimpa, tu podcast de ciencia y naturaleza, Además, ha tenido la suerte de grabar con mis pucheritos. que puedes encontrar su perfil en Instagram, En otros momentos con mi abuelo. con algún amigo o conocido. Suscríbete. Diario de Argifonte. Diario de Argifonte. Únete al podcast, comparte, comenta. Nos escuchamos. Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? Por supuesto, mi historia bien merece ser contada. ¿Y usted, Nana? ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar. Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no? No lo puedo ser más. Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo Dios Cholot me puso a la tierra para ayudar a los humanos. Perretes, el podcast de Toño Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube. Gracias por atender. ¡Hasta la próxima!